noches, hermanitos. Dios los bendice. Bien, le doy las gracias a Dios porque estamos nuevamente juntos para ver otro tema de nuestro básico G. Les pido que oremos juntos para que el Señor sea el que tome el control de la clase y sea el maestro. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy las gracias porque nos permites estar nuevamente juntos ante tu presencia. Gracias, Señor, porque es una gran oportunidad el ser instruidos por ti, ya que tú eres el maestro. Yo te ruego que tú tomes el control de mis labios, de mi corazón y mente. No permitas que yo dé por mí misma la clase, sino sé tú, Señor, quien penetra en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que aprendamos y discernamos tu palabra, y no solo la oigamos, Señor, sino que también la llevemos a cabo. Ayúdanos, Señor, a corregir, a implementar y a poner en práctica lo que tú nos digas. Señor, ayúdanos a ser obedientes, que nuestro corazón y nuestra mente lo anhelen, Señor. Te pido, Padre mío, por mis hermanos y por mí que tengamos un corazón dispuesto, un corazón maleable, un corazón que anhele, Señor, guardar tus mandamientos, tus preceptos, y que nuestra mente aprenda a discernir, a pedir sabiduría e inteligencia con lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias por estar otra vez con nosotros. Bien, hermanos, el tema de hoy se llama presentación de niños. Sí, vamos a ver un tema que hemos visto en la iglesia, que hermanos suben matrimonios y presentan a sus pequeños, ya sea recién nacidos, y algunos ya grandecitos porque pues conocieron al Señor diferente, en diferente época, ya casados, ya con hijos grandes, pero la bendición es la misma. Y la verdad, deberíamos de hacerlo todos, ¿verdad? Presentar a nuestros hijos. Y bueno, cuando estaba preparando el tema, también encontré la palabra consagración. Y yo quiero hablar de ambas, consagración y presentación, porque viene en el tema y tenemos que ver cuál es la diferencia. Muchos podemos confundirlas y no son lo mismo. Vamos a hablar primero de la consagración. ¿Qué es la consagración? Bueno, consagrar es dedicar a Dios, a nuestros hijos, para que les sirva y vivan para Él. Es decir, que hagan su voluntad y se cumpla el propósito de Dios en ellos. Uno de los ejemplos más claros de consagración está en el primer libro de Samuel. Estamos hablando de Ana. Ana era la esposa de un hombre llamado Elcana. Ana no podía tener hijos. Y eso para ella era un dolor muy grande, porque el anhelo de todas las mujeres es que tengamos nuestros hijos. Ella continuamente sufría burlas y afrentas por no poder tener a un bebé, a un pequeño. Y cada vez que subía a orar al templo, le hacía esa petición a Dios. Una de tantas veces que subió al templo, decidió abrir su corazón totalmente, plenamente, y hacer un voto con el Señor. En 1 de Samuel 1:11 nos indica qué hizo Ana. Vamos a leerlo. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino
que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto nos recuerda también a Sansón y a Jesús. Se dejaron el cabello largo, era un voto de dedicación a Dios. Y Ana, cuando hace esta oración, totalmente abre ese corazón de angustia, de dolor por no poder tener un hijo. Pero lo hermoso de esta oración es que primero reconoce el poder, la soberanía y la fuerza del Señor. Cuando le dice Jehová de los ejércitos, acudo a ti porque tú eres el único que puede hacer este milagro. Y ella abre su corazón en una forma humilde, se doblega y se entrega a Dios con todo su ser. Y hace un voto. Le dice, Señor, si me dejas tener un hijo, yo te lo voy a regresar para que se dedique a ti. Y efectivamente, el Señor responde a su oración. Y Ana da a luz a Samuel. ¿Qué sucede? Que Ana, en cuanto Samuel deja de amamantarlo, lo sube al templo y lo deja con los sacerdotes del templo para que él le sirva a Dios como sacerdote. Y ella lo veía cada año. No era lo mismo que tenerlo en casa, pero estaba tranquila porque tenía a su hijo. Y Dios en su misericordia y en su gran amor, y viendo la obediencia y la entrega de Ana, la bendice con más hijos. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa entrega de Ana. Sin embargo, la presentación es muy diferente. La presentación es una acción de gracias y de fe por parte de los padres que llevan a su hijo a presentar ante Dios y que comparten esa acción de gracias y esa fe con la iglesia, con los hermanos. Y me estoy basando en Lucas 2:22, que dice, y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué quiere decir? Que María y José, después de haber pasado la cuarentena, de que ya se había aliviado, llevan a Jesús a presentarlo al templo, como acción de gracias a Dios por tener un bebé. Entonces, eso significa la presentación, hermanitos. Nosotros debemos de saber que para el Señor los niños son importantes. Esos niños que van a ir creciendo y se van a ir convirtiendo en adultos. Y a su vez, en padres. En los pasajes de la palabra, vemos que Jesús ama a los niños. Son un especial tesoro para Dios, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Y vamos a ver que en este pasaje, que es nuestro versículo base, cómo Jesús se indigna de que no dejen acercarse a los niños a Él. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿no creen? Los padres que no conocen de Dios, o algunos que decimos ser cristianos, en vez de acercarlos a Dios, los alejamos. Vamos a ver adelante cómo es que los alejamos. Y cuando nuestra misión, nuestra responsabilidad ante Dios es acercarlos.
En Marcos 10, 13, 14 nos lo dice. Voy a leerles el pasaje. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Aquí el Señor está diciendo, déjenlos acercarse a mí, no se lo impidan. Imagínense la escena que Jesús está dando la palabra a las personas que están alrededor y los padres emocionados, anhelantes, llevan a sus hijos para que Jesús los abrace y los bendiga. En este caso, los discípulos no dejaban que se acercaran, pensaban que iba a ser muy molesto para el Señor, pero no. Ahora imagínense cuando el Señor da la orden contraria, dejen que se acerquen a mí. Los niños, yo me imagino, hermanos, que corrieron como locos a abrazarlo. ¿Cómo no? Un hombre que les pedía confianza, amor, misericordia, una sonrisa amable. ¿Cómo no iban a querer los niños ser abrazados y sobre todo bendecidos por el Señor? Yo imagino que el Señor Jesús ponía sus manos sobre cada cabecita, bendiciéndolos. Es ahora en estos tiempos, que aunque no veamos físicamente a nuestro Señor, los padres debemos de anhelar eso, acercar a nuestros hijos a Dios para que sean bendecidos. Porque no nada más es ir y presentarlos ante la iglesia y ya, no. Hay una responsabilidad. El Señor nos está entregando a esos pequeños en nuestras manos para que los cuidemos, los aconsejemos, los guiemos, para que ellos conozcan a nuestro Señor. Y no debemos de temer, porque tenemos al mejor consejero, excelente guía, majestuoso maestro, y que si necesitamos sabiduría e inteligencia, Él nos los va a otorgar, porque dice su palabra que si nos falta sabiduría, se la pidamos. Nos va a enseñar a amar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos son nuestra heredad. Y lo dice claramente en Salmo 127, 3, 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos no son una carga, los hijos no son un estorbo, un sacrificio. Cómo el mundo nos ha engañado y cómo hemos caído en ese egoísmo. Los hijos son una herencia, una heredad, una bendición, un fruto de nuestro vientre. Y tenemos responsabilidad. Por eso cuando vamos a tener hijos y se los pedimos al Señor, debemos de estar seguros por qué y para qué. No nomás tenerlos como para que llenen la casa, no nos sintamos solos, hagan ruido cuando queremos y cuando no se callen, o para que siga nuestro apellido creciendo por los siglos. No, los hijos tienen un propósito hermoso en nuestras vidas. Debemos de estar orando por ellos, siempre escucharlos, enseñarles sobre la palabra, guiarlos e instruirlos.
Esa es nuestra responsabilidad como padres. A la hora de presentarlos, nosotros también estamos adquiriendo una responsabilidad. Cuando tú recibes una heredad, digamos, una tierra, ¿qué haces? ¿La dejas abandonada, tirada? No. Si no la usas para sembrar, la usas para construir una casa, un negocio o de estacionamiento o ponerle arbolitos. La cuidas porque es tuya, porque sabes que tiene que dar ganancias de algo. Y esa es la responsabilidad que tienes. No dejarla que se seque y se eche a perder ahí abandonada. Mínimo la cercas para que no se metan. Así son nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad ante el Señor a la hora de presentarlos. Y esa responsabilidad es una bendición también para nosotros porque participamos, tenemos ese privilegio de ser parte del crecimiento y la formación de estos pequeños o de estos jóvenes. Y no te preocupes, si acabas de conocer al Señor y ya tienes jóvenes, aún así tenemos esa responsabilidad y podemos presentarlos grandes ante el Señor. Porque Él sabe que pues acabamos de aceptarlo, ¿no? O que estamos aprendiendo a hacerlo. En Hebreos 7:25 lo dice claramente, que nosotros debemos de ser intercesores por nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, tenemos que estar intercediendo por ellos. También son personas que crecen, tienen dudas, pruebas, conflictos, angustias, fracasos, alegrías, triunfos. También se equivocan. ¿Acaso nosotros no nos equivocamos de jóvenes? Sí. Nos seguimos equivocando de grandes. Y entonces, ¿quién intercede por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Está intercediendo continuamente por nosotros cuando cometemos errores, cuando pecamos inconscientemente y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Él está intercediendo ante Dios por nosotros. Entonces nosotros también debemos de interceder por amor por nuestros hijos, orando, pidiéndole que los ayude, que los oriente, que los cuide, que los guarde, que les enseñe. Que ese corazón tierno, ese corazón nuevo sea guardado. Esa mentalidad no sea confundida. Y lo dice bien claramente. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cuando lo aceptamos, nos salvó para siempre. Nos dio vida eterna para siempre. Y solamente por medio de Él podemos llegar a Dios. Y está siempre intercediendo a nuestro favor, guardándonos, cuidándonos y llevándonos llevando nuestra defensa ante el Señor. Tenemos que estarlos aconsejando y exhortando en amor. ¿Por qué? Pues porque están aprendiendo, están creciendo. Nosotros ya llevamos un caminito, tenemos una ventaja. Ya hemos experimentado muchas situaciones y muchos errores.
Ahora que conocemos al Señor y lo hemos aceptado en nuestra vida y nos hemos ido dejando guiar y hemos ido aprendiendo y también sido corregidos, tenemos un poco más de visión y podemos exhortarlos en amor, en misericordia. Podemos aconsejarlos. Porque en Primera de Tesalonicenses 2:11 nos da ese consejo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Sí, hermanos, consolar a nuestros hijos, aconsejarlos, indicarles que no está bien, ponerles límites. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? No hay límites, no están poniendo límites los papás, los tienen muy descuidados. Para todo los premian, no los hacen esforzarse para nada. Les resuelven la vida para todo. Los están acostumbrando a que tienen derecho a todo sin ningún esfuerzo, sin hacer nada. Y entonces, ¿cuáles son los resultados de esa educación? Jóvenes egoístas, jóvenes fríos, jóvenes que se dedican a asaltar, que les faltan el respeto a los papás, que los golpean a veces, ¿verdad? O que se van a la calle, adoptan un vicio. ¿Eso es lo que queremos como padres para nuestros hijos? No lo creo. Nosotros anhelamos que nuestros hijos sean mejor que nosotros, que les sirvan al Señor, que sean hombres y mujeres de Dios, que tengan convicciones, pensamientos, actitudes, habilidades para bien, para que ellos sean felices, para que ellos sean formados, que tengan un carácter inamovible. Nosotros también tenemos que ser ejemplos para ellos, con nuestro vivir en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Tenemos que ser coherentes con nuestro vivir. Ellos deben de ver que lo que predicamos es lo que vivimos. Es bien triste que en la iglesia estemos, hay mucho amor, mucho todo, entre esposo, esposa, entre los hermanos, y llegando a casa hablamos mal de los hermanos, o nos peleamos los papás, nos gritamos. Entonces los jóvenes, los niños empiezan a ver eso y los empezamos a alejar de Dios cuando nosotros se lo presentamos a esos niños, a nuestros hijos, para que los bendijera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando un mal testimonio en nuestra casa. Es donde debemos de empezar, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque debemos de fortalecer nuestra fe, pedirle ese amor al Señor para con ellos y apartarnos en santidad. Que eso lo vean nuestros hijos. ¿Cómo me voy a apartar en santidad si le grito a mi esposo o él me grita o nos peleamos o nos insultamos? Y en la iglesia estamos abrazados y ay, felices y ay, te amo y te adoro, y regresamos a la casa y hacemos lo mismo. En la palabra dice en 1 de Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, con humildad. Nuestros hijos tienen que ver esto. Qué bonito es cuando dicen, no, yo no fumo porque mi papá no fuma en la casa.
¿Por qué voy a decir groserías si me enseñaron que en la casa no debo decir groserías? Hermanos, mis papás no eran cristianos, pero nos educaron a no ser groseros. Y cuando ingresé a la carrera de ingeniería, pues eran puros hombres y pura grosería, y se decían. Todavía no era cristiana. Si yo respeté eso a mi papá terrenal, a mis papás terrenales, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial? Se quedaban atónitos mis compañeros, no, pues con ella no hay que decir groserías, hasta me lo decían así delante de mí. Ah, sí, que contigo no podemos decir groserías. Pues no, porque no los trato con groserías. Son personas, ¿no? Pues más, cuanto más con nuestro Papá Celestial. Y debemos de gobernar bien en nuestro hogar. Que tengan una casa nuestros hijos donde estén a gusto, donde no quieran salirse a la calle, donde no quieran vivir lejos de nosotros, expuestos a los vicios, al vandalismo, a la violencia, a unirse a pandillas, a caer en las drogas, en el alcoholismo. ¿Cuántos niños andan en la calle y tú, si llegan a hacer estudios, vi un programa donde le estaban preguntando a un jovencito por qué vivía en la calle y él dio esas razones. Y para olvidar su realidad y del hambre que tiene, se droga. Nosotros tenemos que proporcionarles un hogar lleno de amor, de cobijo, sí, de disciplina, hermanos, de disciplina en amor, de exhortación en amor, de corrección en amor, no golpearlos hacia diestra y siniestra. Al Señor eso no le agrada. Por eso tenemos un manual en la palabra de Dios. Nos dice cómo corregir a nuestros hijos. Nos pide que lo consultemos, que pidamos sabiduría e inteligencia. Y si intercedemos por nuestros hijos y oramos por nuestros hijos, nos enseña cómo tratarlos. En primera de Timoteo 3:4 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tenemos que ser honestos con nuestros hijos. Ellos tienen que saber que somos personas y que también fallamos. Y que si nosotros los llegamos a lastimar a ellos o los llevamos a enojo y sabemos, al reflexionar nosotros, sabemos que nosotros estuvimos mal, tengamos la entereza de pedirles perdón. Eso no nos quita que nos respeten. Todo lo contrario. Se dan cuenta de que somos honestos y de que a la luz de la palabra somos temerosos y respetuosos de nuestro Dios. Y ellos van a aprender así también serlo con respecto a sus hijos cuando ellos sean padres. No debemos de temer. Debemos de enseñarles a no juzgar. Porque dice la palabra de Dios que como juzguemos, con la vara que juzguemos seremos medidos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Si caemos, oremos y pidamos perdón. Debemos de seguir escudriñando la palabra y guardarla en nuestro corazón, entenderla, pedirle discernimiento al Señor para poder enseñarla a su vez a nuestros hijos. Cuando son pequeñitas preguntan por todo. A mí me encanta eso. Sí, hay veces momentos que dices, ay, ya, ¿no? Porque a veces te meten en aprietos. Pero si oras, el Señor da la respuesta. Ya sea te la da a ti o se la da a tu hijo de alguna manera. Cuando son jóvenes que ya disciernen
que ya piensan, que ya escudrillan, que ya cuestionan de otra manera, es más bonito porque ya estás hablando casi casi a un igual. Hasta aprendes de ellos más. Debemos de buscar la manera de mostrarle los mandamientos del Señor. Porque el Señor es hermoso y nos dice a nosotros los papás, en Proverbios 4:4-5. Y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No tengamos miedo de que Él nos enseñe, nos dé esa sabiduría, esa inteligencia que requerimos. Más en estos tiempos es bien difícil tratar con nuestros hijos, porque están bombardeados de todos lados con ideologías, con pornografía, con ideas de no creer en Dios. Tenemos que pedirle esa sabiduría y esa inteligencia, Señor, para poder entablar con nuestros hijos pláticas y esa enseñanza de la palabra, que nos la muestre. Dice que la palabra es luz y lámpara a nuestro camino y a nuestros pies. Entonces ofrecerla a nuestros hijos para que también sea su lámpara y su camino. Y lo más hermoso es que en la palabra de Dios no nos pide que lo hagamos solitos, sino que hace del matrimonio un equipo. Por eso es muy importante la oración conyugal. Porque en Proverbios 6:20 nos los dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Estamos en equipo allí, papá y mamá, haciendo un fuerte común. ¿Para qué? Para que le demos las armas necesarias a nuestros hijos. Para que sean esos hijos que tengan los pies sobre la roca. Que no los mueva temblores, no los mueva tormentas, ciclones, sino que estén firmes sobre la roca. Me da gusto que el Señor nos haya dejado a nuestro instructor, a nuestro consolador. Corramos con Él para que Él abra nuestros ojos, nuestro discernimiento y podamos instruirlos, corregirlos conforme a su palabra y con inteligencia. Ya sabemos que es el Espíritu Santo. Para que también podamos pedirle al Señor en oración lo correcto, que nos enseñe a orar, para que nuestros hijos sean librados del mal. Y no nada más hablo del mal físico, de la violencia que ahora está generada en el mundo, sino también de las ideologías, de las tentaciones que el mundo ofrece por medio de que el enemigo utiliza al mundo para que los jóvenes sean jalados, para que los jóvenes empiecen a dudar, se les haga atractivo el oropel que les ofrece, que los acondicione, que los trate de cambiar. Porque déjenme decirles, hermanos, que en las escuelas es clásico, generación tras generación, ha sido lo mismo. Si no te vistes así, si no tomas esto, si no vas a fiestas, si no piensas como nosotros, si no fumas esto, no eres aceptada en nosotros. Y los empiezan a apartar. Y no eres nuestro amigo. No, pues amigos, así mejor no. En serio. Yo quisiera que los jóvenes entendieran eso. Yo también fui joven y pasé, y yo sé que hermanos que ustedes también pasaron por eso.
Pues qué lástima que no me aceptes como soy. Te pierdes de mi amistad. Soy una persona preciosa porque así me hizo Dios. Pero no voy a echar a perder esta persona que el Señor ha hecho, me ha cuidado, me ha dado, con meterme cosas raras como drogas, o vestirme indecorosamente para provocar situaciones que no quiero provocar, ¿verdad? Pues lástima. Que nuestros jóvenes tengan esa convicción, que no tengan la necesidad de estar buscando ser aceptados en círculos que en vez de hacerlos crecer y hacerlos fuertes y mejores, los están llevando a la destrucción. Por eso en Mateo 6:13, nueva traducción viviente, nos dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No lo permitas. Oremos para que el Señor no lo permita, para que ellos tengan esa fortaleza, esa templanza, ese carácter. Y en vez de ser jalado, el jale. Y otros digan, oye, ese chico tiene algo diferente, yo lo quiero. Yo lo quiero porque está siempre alegre, porque está siempre coherente, porque siempre es algo que tiene que a mí me atrae. Así me pasó cuando yo conocí a mi papá espiritual. Dije, wow, ese muchacho tiene algo. Yo quiero eso que tiene. Yo todo el tiempo estoy angustiada, enojada, triste, y él está con una paz tan tremenda. Tenemos que orar y ayudarlos a que ellos, eh, ¿cómo decirles?, desarrollen el discernimiento de entre lo bueno y lo malo. Para que ellos no sean arrastrados con facilidad. El enemigo es muy sutil, muy, muy sutil. Si nosotros que ya estamos grandes, ya estamos mayores, ya estamos corriditos, hermanos, somos a veces jalados o engañados. Más cuanto ellos que son jovencitos, que están nuevecitos, que son inocentes en muchos aspectos. Tenemos que ayudarlos a que ellos desarrollen ese discernimiento por medio del Espíritu Santo. Como lo dice en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El mundo hoy, ¿qué está ofreciendo? Está engañando, ¿no? Está viendo lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno le llaman malo. Es increíble que un policía en Estados Unidos, antes de salir, se hincó para orar y pedirle al Señor protección y le diera sabiduría para hacer bien su trabajo, fuera suspendido porque oró el policía. El mundo ya lo está viendo malo, pero sí está viendo bueno el que haya abortos, asesinato de bebés, o que haya familias del mismo sexo adoptando niños, confundiéndolos, o que en la escuela ya estén metiendo ideología de género, cuando el niño apenas tiene 3, 4 años y ya lo están confundiendo. ¿Y eso ya es bueno? Y créanme lo que es bien triste, porque yo como maestra me enfrento a los jóvenes que doy clases y ellos se lo ven normal, lo ven bueno. Al contrario, si uno les dice que no, que está mal, uno es el que está erróneo, uno es el que tiene la cabeza retrógrada, porque eso está bien. ¿Cómo va a estar bien si sabemos que confunden?
que confunden desde pequeñitos a los niños. Pero no soportan y ven malo que un policía ore para que el Señor le dé un criterio y un discernimiento adecuado para hacer su trabajo. Es increíble, ¿verdad? Pero así se está manejando el mundo. Y eso bombardea a nuestros jóvenes. Tenemos que ayudarlos a que disciernan por medio del Espíritu Santo entre el bien y el mal. También nosotros debemos estar muy comprometidos en enseñarles que tenemos un Dios todopoderoso y que ellos no lo deben de ver como nuestro Dios, sino su Dios. Me gusta la parte donde está Jacob con Dios y le dice en un pasaje que ahorita no recuerdo, que si lo bendice, él va a ser su Dios. Porque él lo veía como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, de sus padres, más no de él. Y cuando madura Jacob y se ya empieza a llamar Israel, entonces ya dice, es mi Dios. Y eso es lo que debemos de buscar. Que nuestros hijos no vean a Dios como nuestro Dios, sino que sea su Dios. Y como su Dios es su Padre también, como no es nuestro. Y como Padre nos disciplina y nos amonesta. Y lo hace por amor. Y un ejemplo claro. Si tenemos en casa unas botellas de clarasol, los niños son muy curiosos, ustedes lo saben. Y aunque tú a veces los tengas guardados en una despensa, pues el niño es curioso, ¿no? Y quiere tocar y probar todo. Y si tú cachas al niñito, a tu hijito, queriendo probar el clarasol, ¿tú qué haces? ¿Lo dejas? No, claro que no. Le das la indicación de que es peligroso, le explicas, guardas el clarasol, le dices no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a abrir este anaquel, es peligroso, y te vas confiado de que el niño te va a hacer caso. Y lo vuelves a encontrar intentando abrir el clarasol. Le vuelves a explicar, le dices, no, mira, entiende, si tú te lo tomas, se te puede quemar la faringe, te va a doler mucho la pancita, te vas a poner muy malo y te tendré que llevar al hospital para que te laven la pancita y puede acarrearte situaciones más difíciles, ¿no? Y la tercera vez lo vuelves a encontrar, aunque tú ya le explicaste, aunque tú ya le dijiste, lo vuelves a encontrar tratando de abrir el clarasol para tomarle un traguito. Entonces, ¿qué haces? Una corrección, ¿verdad? Una nalgadita. Y sabes que el niño, al otro día ya no lo ves allí, esculcando para agarrar el clarasol, porque sabe que si lo hace, le van a dar una nalgadita. Y empieza a comprender que no es correcto tomar el clarasol. Pues así pasa con el Señor. Él nos dice, nos habla, a nosotros los adultos lo hace y no entendemos, pues nos tiene que corregir, porque muchas veces esa desobediencia nos lleva a la muerte, y no solo física, sino espiritual. Y esa es más peligrosa, porque sabemos que la muerte espiritual nos conlleva a la muerte eterna, al lugar de tormento, ¿verdad? El llorar y crujir de dientes. Y tenemos que enseñarles y mostrarles a nuestros hijos que como padre también los corrige y los amonesta. Y a veces, si seguimos de desobedientes y necios, pues utiliza la vara. Así es, porque nos ama, porque es fiel, porque es misericordioso
y justo con sus hijos. Y en Hebreos 12:9, Nueva Traducción Viviente, nos dice que ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Sabemos que si nos corrige vamos a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque es lo que Él procura. Protegernos, amarnos, querernos. No quiere el mal para nosotros, no quiere que muramos. Si no, entonces, ¿para qué habrá venido Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Y en Hebreos 12, del 5 al 7, se los voy a leer, hermanos. Me encanta porque debemos saber exactamente por qué nos disciplina. ¿Que habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y volvamos a los hijos de hoy. Por no disciplinarlos, tenemos chicos rebeldes, groseros, violentos, desobedientes, que exigen, insultan, a veces hasta golpean a los padres, a los abuelitos. No les interesa, son egoístas. Y cuando hay disciplina, cuando hay corrección, los enseñamos a tener límites, a ser respetuosos, amorosos, a distinguir entre el bien y el mal, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y es lo que hace el Señor con nosotros. Nos disciplina para que hagamos lo correcto y no tengamos una colección de pecados, ¿verdad?, que nos pueden llevar a la muerte. Dios nos ayuda y somos bienaventurados. Como dice en la palabra Salmos 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. En tu ley lo instruyes. Somos bienaventurados. Debemos de bendecir a nuestros hijos constantemente. Es muy triste oír en las casas que les digan: eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil, quítate hacia un lado, yo puedo más que tú. Eso es muy triste. Y es bien increíble porque mucho de eso lo hemos vivido nosotros y lo volvemos a repetir. Es hora de que lo entreguemos y que en vez de estemos utilizando esas palabras, bendigamos a nuestros hijos, que oremos por ellos, que siempre estemos pidiéndole al Señor que los proteja, que les dé sabiduría. Es hermoso, miren, en Números 6, 22 al 26, los voy a leer, es muy bonito cómo es que el mismo Señor le dice a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos, ¿sí? Así, de Israel. Está diciendo que Aarón y sus hijos
bendigan a Israel y que lo hagan de esta forma, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bonita oración. ¿Cómo está diciendo el Señor que quiere que bendigan? Los sacerdotes bendigan al pueblo. Y así nos lo pide a nosotros: bendice a tus hijos. Que Jehová lo proteja, lo guarde, lo tenga en el hueco de su mano. Que haga resplandecer su rostro, que tenga esa comunión continua con Él. Que sea su Dios, su Padre, su Maestro, su consejero, su fortaleza, su roca. Que el Señor tenga misericordia de él cuando cometa un error, cuando peque, y pueda correr a sus brazos, a hincarse, a suplicarle perdón, y el Señor le tenga misericordia y lo consuele. Y que le dé esa paz que no entendemos, esa paz que hemos vivido, que hemos sentido y que hemos estado, pero no entendemos porque no es como la del mundo. Es una paz incomprensible. Muchos hemos estado en problemas, en angustias, problemas económicos, de enfermedad, y tenemos una paz tremenda. Cuando me incapacitaron porque tuve un problema, hermanos, ¿cómo decirles? Porque no supe, de desequilibrio, porque creo que mis huesillos del oído se salieron. Me llevaron al hospital. Yo tenía una paz tremenda. No estaba angustiada, no me daba miedo. Yo estaba misma sorprendida. Y que el Señor me tuviera con una tranquilidad. Y, y cuando le dijeron a la esposa: la vamos a detener, me sentí bien, me tranquila. Dije: Señor, bueno, si tú me detienes aquí es porque quieres algo conmigo. Quieres que yo haga algo. Pero el Señor me dio una paz que realmente, hermanos, no la entendí. Pero se lo agradezco. Porque no es la primera vez que he estado en un hospital, y siempre que había estado en un hospital eran angustias, miedos, y en esta ocasión fue algo extraordinario. Debemos de tener un plan educativo. Los que van empezando y tienen chiquitos, pídanle al Señor ese plan educativo. Les voy a dar unos puntos que deben de estar en ese plan educativo. Y los que ya llevamos tiempo, corrijamos. Y si nos faltan esos puntos o algunos, hay que implementarlos. Y si el Espíritu Santo les revela otros, adelante. Pero debemos de tener un plan para una educación cristiana. Ya sabemos que ese plan está contenido en la palabra, porque tenemos la oportunidad de introducirlos, enseñarles, instruirlos en la palabra de Dios. Somos afortunados de que nosotros ya tenemos esa arma. Muchos no lo fueron, mis papás no lo fueron, tus papás de varios de ustedes no lo fueron. Les costó trabajo educarnos. Yo le doy gracias a Dios por esa misericordia, ¿no? Porque vio esa falta de conocimiento de Dios en nuestros padres y aún así nos llevó a sus pies. Debemos de fomentarles hábitos, valores, conductas, actitudes, conforme lo establecido por nuestro Señor.
Tenemos muchísimo aquí en la palabra de Dios. Misericordia, justicia, verdad, honestidad, respeto, ¿verdad? Aquí está en la palabra del Señor. Teniendo como base, obviamente, la palabra. ¿De dónde vamos a sacar todo eso? De la palabra del Señor. De esta espada viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Tenemos como maestro al Espíritu Santo y el apoyo y intercesión de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, debemos de tener y estar muy conscientes de que tenemos que guiarlos al Señor Jesús para que lo acepten como su Señor y su Salvador personal. ¿Qué quiere decir esto? No, que ellos no crean que porque están en una casa cristiana, en un hogar cristiano, ya son salvos, no. Tienen que aceptar al Señor en su vida como su Salvador. Lo pasó con Jacob, pasó con Isaac, pasó con José, con Moisés. Cada quien tuvo un encuentro personal con el Señor. Tenemos que enseñarles eso. Que ellos deben de tener a su Dios, a su papá, a su confidente, su consejero, su guía, su maestro. Que los ama, que los guarda, que los cuida, que los corrige. Debemos de asistir a la iglesia, hermanos. Debemos de asistir como familia, pero no a jalones, no yendo los padres de mala gana o diciendo, ay, pues es que tenemos que ir y pues ni modo, sino que van a decir los hermanos, así no. Tenemos que ir con una actitud de buscar, de convivir con los hermanos, con el objetivo de adorar y alabar a Dios y aprender de su palabra y de ver qué nos tiene para ese día, ya sea en la prédica, en los cursos básicos, en la escuela dominical, porque el Señor siempre nos está hablando y estar ese día conviviendo con el Señor, con alegría, con anhelo, que ellos vean que es un gusto ir a la iglesia, fomentar ese amor por convivir con los hermanos, unirnos para alabar y adorar a Dios. Amarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, no ir a juzgar. Debemos de aprender a no criticar, a no ver que si el hermano, que si todos estamos siendo tratados por Dios, todos, todas las familias, todos nosotros tenemos defectos y muchos. Y nos está tratando el Señor a cada uno. Pensemos en el versículo que dice, saca primero la viga de tu ojo antes de que trates de sacar la paja del ojo de tu hermano. La viga es una cosota de este tamaño, ¿no? La usan para, nada más como nos compara el Señor, una viga grandísima para construir contra una pajita. Debemos de tener cuidado, porque con la vara que midamos, con la vara que sí que midamos o juzguemos, seremos medidos. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces debemos de alimentar a nuestros hijos que si ven que un hermano está cometiendo alguna situación, mejor oren por él. Mejor oren por nosotros. Porque no somos perfectos. Para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Leer la Biblia con ellos diario. Tener un tiempo con ellos para escudriñarla, para entenderla. Pedirle al Espíritu Santo que nos la haga discernir a ellos y a nosotros. Memorizar versículos. Si son niños, compartirles las historias bíblicas. A ellos les encanta. Y mostrarles la enseñanza de esa historia bíblica. Si son jóvenes, hoy es más bonito y más retador, porque ya cuestionan de otra forma. Se los dice yo, que tengo 3 jóvenes en casa y que luego a veces me dan cada lección y le agradezco a Dios porque estoy viendo ese fruto
de la lectura y del discernimiento de la palabra. Y a veces yo aprendo más de ellos que ellos de mí, pero se lo agradezco a Dios porque lo estoy viendo. Debemos de orar con ellos, darles esa libertad de oración para que se dirijan a Dios, que ellos tengan esa oportunidad de ser dirigidos por Dios. Y como conclusión, quiero decirles que debemos de tener muy presente, hermanos, que los niños son muy importantes para nuestro Señor Jesús. Muy importantes. Recuerden que en Mateo 18, 10 y 14 nos dice, mirad que no menospreciéis, uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Así, no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Qué fuerte. ¿Cómo no van a ser especiales para ellos si son inocentes, si se están formando? Recuerden que la palabra también dice que pobre de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le valiera amarrarse con una soga a una piedra de molino y echarse al río. El Señor los ama. Y aquellos que los dañen o que los aparten de Él, si no se arrepienten, yo no me imagino que el Señor hace justicia. Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. No alejemos a nuestros hijos. No alejemos a nuestros hijos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, sino todo lo contrario. Que ellos sientan ese anhelo, ese amor, ese deseo con nuestras actitudes, nuestros testimonios. Porque el Señor nos tiene una promesa. Y la promesa es en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Señor tiene cubierto a los pequeños. Los ama. Y es una gran garantía para nosotros. Y como padres, también nosotros debemos de amarlos. Pero de ese amor que el Señor nos ha enseñado. No del amor dañino, donde nosotros, en vez de acercarlos a Él, los alejamos. Les doy gracias, hermanos, por estar con nosotros en un tema más. Les pido que oremos para que cerremos nuestra sesión. Cierren sus ojos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque nos has permitido nuevamente seguir aprendiendo. Gracias, Señor, porque aún viendo nuestras faltas, Señor, nuestra falta de sabiduría, tú tienes misericordia y conoces nuestros corazones. Te damos gracias por ser poseedores de esa heredad maravillosa que son los hijos. Gracias porque nos has bendecido con ellos, por darnos ese privilegio, Padre, de poderlos llevar a ti, a tu presencia, para que tú los bendigas, para que los guardes y a nosotros nos guíes de cómo debemos de cuidarlos, de cómo debemos de instruirlos bajo tu palabra, bajo tu dirección. Ayúdanos, Señor, a amarlos de verdad, como tú nos amas. Te pido, Padre, por las familias, por mis hermanas y hermanos que nos están escuchando. Guárdalos en el transcurso de la semana. Acampa alrededor de ellos y guárdalos en el hueco de tu mano. Cuida sus corazones y sus mentes. Provéeles, Señor, de todas las necesidades que requieren. A los que no tienen trabajo, dáselos, Señor.
que en su mesa no falte el alimento, pero sobre todo que no nos falte tu palabra, que nos fortalece al espíritu y al alma. Gracias, papito, y te ruego de todo corazón que nos permita seguir aprendiendo y que tengamos también un corazón maleable, que sea un corazón entregado y humilde a ti, así como nuestro pensar, nuestro querer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con esto, hermanitos, los invito para que nos veamos el domingo a nuestra hora acostumbrada en nuestra cita de Zoom. Por favor, oren para que nada, nada, nada nos esté impidiendo vernos. Es hermoso intercambiar las bendiciones, las dudas o lo que el Señor nos ha dado en la semana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga y los guarde.